Estudiantes, cordial saludo. Continuamos con nuestra cuarta lección de Derecho Penal Especial. En el día de hoy vamos a hablar todo lo relacionado al derecho internacional humanitario. Derecho internacional humanitario es entendido como ese conjunto de normas que busca la protección del ser humano, de bienes mínimos y de entidades culturales. No se busca prohibir las guerras, pero se expiden normas para limitar, tolerar y regular así los abusos que se presentan en el conflicto armado. Entonces, las características de aplicación de este derecho internacional humanitario se refiere a la aplicación sobre conflictos armados, que es universal y que es de carácter obligatorio. Las normas que se aplican durante estas hostilidades buscan atenuar los riesgos de la guerra y proteger a las víctimas de los conflictos armados internacionales y nacionales. Personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Entonces tenemos los prisioneros de guerra y detenidos, la población civil, las mujeres, los niños, las personas refugiadas y desplazadas, las personas desaparecidas y otras personas protegidas como el personal médico. Bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Pues entonces, ¿cuáles son los bienes? Son aquellos bienes materiales, en especial aquellos que contribuyen directa o indirectamente a la protección o bienestar de la población civil. Y tenemos como ellos bienes indispensables para la población civil, bienes que contienen fuerzas peligrosas, bienes culturales y de lugares de culto, bienes civiles, bienes medioambientales, unidades y medios de transporte sanitarios. Ahora bien, vamos a hablar qué entendemos por crímenes de Estado. Son aquellos delitos cometidos por los agentes estatales o por particulares, entendidos como grupos paramilitares, que actúan en complicidad o por tolerancia u omisión del propio Estado. Algunos de estos crímenes son el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil, bien sea por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales. El conflicto armado es aquel enfrentamiento protagonizado por grupos de diferente índole, tales como fuerzas militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición, grupos paramilitares o comunidades étnicas o religiosas que utilizan armas u otras medidas de destrucción. Las causas y consecuencias de este conflicto se entienden como tales: la lucha para acceder o mantener el poder político como tal, la posibilidad de comprar armas, el reclutamiento de soldados o la utilización de los recursos naturales para financiar los gastos del conflicto armado. Asimismo, tienen secuelas directas de la violencia armada, como las muertes, las personas heridas y lesionadas, las destrucciones de las infraestructuras, grandes desplazamientos de la población y el odio entre las comunidades enfrentadas como consecuencias de este conflicto armado. En Colombia es importante recordar que desde 1960 se extiende ese conflicto armado hasta la actualidad. Como causas y antecedentes tenemos que esta etapa era conocida como la etapa de la violencia, que enfrentó en su momento a los partidos conocidos como liberal y conservador aproximadamente entre 1928 y 1958. Los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y derecha, los grupos paramilitares de extrema derecha. A esto se le han sumado los carteles del narcotráfico, las llamadas bandas criminales denominadas BACRIM y grupos armados organizados. Entendemos como crímenes de lesa humanidad, ahora otro término importante para estudiar acá, y es la Real Academia nos dice que leso o lesa significa que ha recibido un daño o una ofensa. Entonces se trata de aquellos crímenes que dañan o lesionan a la humanidad,
atacan y afectan los derechos humanos fundamentales y que son un agravio no solo para las víctimas a quienes va dirigida la conducta, sino contra toda la humanidad como tal. El derecho internacional humanitario entonces fue tipificando estas conductas criminales y recogió algunas de estas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998. Es ahí donde se sientan las bases del concepto de crímenes de lesa humanidad. Tenemos como ejemplo de estos el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, el traslado forzoso de la población, entre muchos otros. Acá aparece un término importante para estos crímenes y habla de la imprescripción. Esto quiere decir, antes de entrar en materia, vamos a entender qué es la prescripción. La prescripción en derecho penal es el instrumento jurídico por medio del cual se produce la extinción de la persecución de los delincuentes en razón al transcurso de un tiempo determinado. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, es decir, que pueden ser perseguidos por el tiempo sin tener una limitante como tal. En cualquier tiempo se pueden perseguir. Para el enjuiciamiento existe el principio de jurisdicción universal, según el cual el Estado puede enjuiciar y condenar penalmente a sus autores, independientemente del lugar en donde hayan sido cometidos estos crímenes, debido a que su propia naturaleza afecta a la comunidad internacional y a la humanidad como tal, como lo hemos explicado en un principio. Ahora bien, la Corte Penal Internacional se creó en 1998 con la función de enjuiciar los crímenes de lesa humanidad, como el genocidio, los crímenes de guerra, el crimen de agresión, bajo el principio de complementariedad. ¿Y qué significa esto? Que la competencia de la Corte Penal Internacional es concurrente con la de los estados de cada nación. La Corte Penal Internacional no cuenta con la adhesión de las principales potencias militares del mundo como lo es Estados Unidos, Rusia y China. ¿Qué entendemos por crímenes de guerra? El término de crímenes de guerra es definido por el derecho internacional y la Convención de Ginebra y se refiere a aquellas infracciones graves del derecho internacional humanitario que se cometen durante el conflicto armado. Es una violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra, integrada entonces por aquellas infracciones graves al derecho internacional humanitario cometidas en un conflicto armado y por la violación al derecho internacional humanitario como tal. Con esto damos por terminada nuestra cuarta lección de Derecho Penal Especial. Espero que les haya gustado el tema. En plataforma encuentran muchísima más información, un poco más extensa, pero igual este tema siempre es apasionante, no solamente para las circunstancias por las cuales pasa nuestro país y por las cuales hemos tenido que pasar, sino también a nivel mundial cómo se ha manejado todo este tema. Reciban un fuerte abrazo y feliz día.